Imagina un mundo donde la rareza no se oculta, se exhibe, donde las diferencias físicas no se ocultan tras la compasión, sino que se venden como espectáculos, donde personas reales, con historias verdaderas, fueron convertidas en atracciones ambulantes, perseguidas, admiradas y muchas veces olvidadas. Esta es la historia de los freaks de circo, individuos cuya existencia fue tan impactante que muchos los consideraron imposibles y cuyo paso por el mundo dejó huellas tan profundas que incluso hoy siguen generando asombro. Bienvenidos a un viaje oscuro, fascinante y absolutamente real. Hoy conocerás a 11 personas tan extraordinarias que los propios circos terminaron prohibiéndolos. Seres humanos con condiciones únicas que desafiaron la medicina, el arte y la moral de su época. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver no es ficción, es historia. Antes de continuar, no olvides suscribirte si te gustan los misterios reales, las rarezas del pasado y las historias que la historia intentó enterrar. Aquí, desenterramos lo que el tiempo quiso olvidar. 1. Fannie Mills, la chica con pies de mula. Fannie Mills nació en Ohio en 1860 y fue víctima de una rara condición médica conocida como linfedema, que provocaba que sus pies crecieran de forma desproporcionada hasta alcanzar tallas imposibles. Sus zapatos eran hechos a mano, y algunos alcanzaban los 48 centímetros de largo. Aunque padecía una dolencia física dolorosa, los promotores de espectáculos la vendían como la chica con pies de mula, explotando su apariencia como si fuera una anomalía mitológica. La historia de Fannie no es solo triste, también es reflejo de la fascinación oscura que alimentaba el negocio del entretenimiento. En algunos anuncios incluso se ofrecía una dote de matrimonio de $5,000 al hombre que quisiera casarse con ella. Fannie murió joven, a los 39 años, pero no sin antes haber recorrido todo el país, admirada y juzgada por miles. 2. Ella Harper, la niña camello. Nacida en 1870 en Tennessee, Ella Harper sufría una condición ortopédica extremadamente rara, que hacía que sus rodillas se doblaran al revés. Esto la obligaba a caminar apoyada en manos y pies, adoptando una postura que le valió el sobrenombre de la niña camello. Su aspecto captó la atención del circo de W. H. Harris, que la convirtió en una atracción principal en 1886. Aunque muchos la veían como una figura deformada, ella usó su fama para pagar su educación, abandonar el espectáculo y desaparecer del ojo público. Su historia es una mezcla de tragedia física y triunfo personal. Wang, el hombre unicornio. En una remota aldea de China vivió Wang, un campesino cuya cabeza desarrolló una protuberancia ósea similar a un cuerno, que sobresalía desde la parte posterior de su cráneo. Con el tiempo, ese cuerno creció hasta alcanzar los 36 centímetros de largo, lo cual atrajo la atención de fotógrafos, científicos y coleccionistas de rarezas. Wang jamás buscó la fama. Fue descubierto por un viajero británico que ofreció llevarlo a Europa como parte de un espectáculo ambulante. Sin embargo, su aspecto fue considerado tan perturbador que algunos países se negaron a permitir su exhibición, considerándolo demasiado grotesco para el público. Este caso alimentó leyendas urbanas y debates sobre el límite entre ciencia y espectáculo. Myrtle Corbin, la mujer con 4 piernas. Una de las más famosas figuras del freak show, Myrtle Corbin nació con una condición médica llamada diplopagus, un tipo de gemelación parcial que la dotó de 2 pelvis y 4 piernas. 2 de estas piernas eran completamente funcionales y las otras 2 eran pequeñas y menos desarrolladas, pero visibles. Myrtle comenzó su carrera a los 13 años y rápidamente se convirtió en una estrella de circo. Era anunciada como la dama con 4 piernas y atrajo multitudes donde quiera que se presentaba. A pesar de su condición, Myrtle llevó una vida relativamente normal. Se casó, tuvo hijos y abandonó el espectáculo para siempre. Sin embargo, lo perturbador es que incluso después de su muerte,
científicos intentaron profanar su tumba para estudiar su cuerpo, lo que llevó a su familia a enterrarla en un ataúd reforzado con cemento. 5. Prince Randian, el hombre oruga. Prince Randian nació en 1861 en lo que hoy es Guyana. Sufría de tetra amelia, una enfermedad extremadamente rara que provoca la ausencia total de brazos y piernas. Sin embargo, su condición no impidió que tuviera una vida activa. Aprendió a afeitarse, escribir y hasta encender cigarros con la boca. Fue traído a los Estados Unidos por P.T. Barnum y se convirtió en una de las atracciones más comentadas de su tiempo. Lo apodaron el hombre oruga por su apariencia y su forma de moverse arrastrándose. Una de sus presentaciones más famosas fue encender un cigarro usando solo su boca, labios y mentón. Todo en menos de un minuto. Prince Randian no solo era un ejemplo de superación, sino también un reflejo de cómo los freak shows oscilaron entre la admiración y la explotación. Julia Pastrana, la mujer más fea del mundo. Julia Pastrana nació en México en 1834 con dos condiciones extremadamente raras: hipertricosis, crecimiento excesivo de vello por todo el cuerpo, y hiperplasia gingival, engrosamiento de las encías. Estas características le daban una apariencia que, en su tiempo, fue descrita cruelmente como mitad mujer, mitad bestia. Su descubridor, Theodor Lent, no solo la explotó como atracción, sino que terminó casándose con ella para controlar sus ganancias. Julia falleció tras dar a luz, y su esposo decidió momificar su cuerpo y el de su hijo fallecido, y seguir exhibiéndolos en ferias por Europa. Años después, su cuerpo terminó almacenado en Noruega, y no fue hasta 2013 que finalmente recibió sepultura digna en su natal Sinaloa. Lucía Zárate, la mujer más pequeña del mundo. Lucía Zárate nació en México en 1874 con una condición extremadamente rara conocida como osteogénesis imperfecta, la cual afectó su desarrollo óseo de manera drástica. A los 17 años, Lucía medía apenas 50 centímetros y pesaba poco más de 2 kilogramos, lo que la convirtió en la mujer más pequeña registrada en su época. Fue contratada para espectáculos en Estados Unidos, donde era exhibida como la muñeca viviente o la dama miniatura. A pesar de su tamaño, tenía gran agilidad, hablaba varios idiomas y mostraba una inteligencia notable. Su pequeña estatura la hacía parecer una figura de porcelana, lo que provocaba largas filas de personas ansiosas por verla moverse y hablar como cualquier adulta. Pero su éxito fue empañado por la forma en que fue tratada. Constantemente expuesta al frío extremo sin protección adecuada, Lucía murió de hipotermia en un tren congelado, mientras viajaba para otra presentación. Su muerte fue tan impactante que varios estados prohibieron contratar personas con condiciones físicas extremas para espectáculos públicos, marcando uno de los primeros vetos a los llamados freaks en América. Crao Farini, la niña salvaje, con pelo por todo el cuerpo. Crao fue una niña traída a Occidente desde Laos en 1881 por el promotor Guillermo Antonio Farini. Según la historia que se difundió, Crao era el eslabón perdido entre humanos y simios. Su rostro y cuerpo estaban cubiertos de vello por una mutación genética, y esto fue explotado como prueba viviente de la evolución darwiniana. A pesar de que solo tenía hipertricosis, la ciencia fue usada para justificar su exhibición. Fue anunciada como una especie de milagro biológico, y se decía que venía de una tribu salvaje en la jungla. Lo más impactante es que se le enseñó desde muy joven a hablar inglés, comportarse con modales refinados y recitar poemas. Todo como una ironía cruel para contrastar su apariencia animal con su mente brillante. Crao vivió casi toda su vida en el escenario. Murió en 1926 y su funeral fue privado. La historia de su explotación fue una de las más criticadas por los defensores de derechos humanos
a principios del siglo XX, y terminó influyendo en regulaciones que restringían la exhibición de personas con condiciones genéticas. Höfti-Gufti, el hombre imbatible. Leonard Borchardt, más conocido como Höfti-Gufti, fue un artista estadounidense del siglo XIX que comenzó su carrera disfrazándose de salvaje africano, cubriéndose el cuerpo con alquitrán y pelo de caballo. Pronto abandonó esa rutina y pasó a convertirse en una especie de fenómeno humano, por su resistencia al dolor. Su acto más famoso consistía en dejarse golpear por desconocidos a cambio de dinero. Se hacía golpear con bastones, sillas, martillos, y apenas mostraba reacción. Las leyendas urbanas decían que no podía sentir dolor físico. Incluso se ofrecía a pelear con animales. Fue vetado por varias ciudades por fomentar la violencia y por las condiciones riesgosas de sus espectáculos. Aunque no tenía una deformidad visible, su propia relación con el sufrimiento físico lo convirtió en un freak de otro tipo, un hombre aparentemente invulnerable, que usó su cuerpo como castigo y entretenimiento. 10. El hombre cocodrilo. Krao Chan. Aunque poco documentado en los medios tradicionales, algunos registros de finales del siglo XIX hablan de un hombre llamado Krao Chan, proveniente de Tailandia, cuya piel presentaba una forma avanzada de ictiosis arlequín, una enfermedad que provoca el engrosamiento y endurecimiento extremo de la piel, dándole un aspecto escamoso. Se decía que su piel brillaba como si estuviera cubierta de piedras afiladas. En los circos europeos fue anunciado como el hombre que mudaba de piel y, según testimonios, debía hidratarse cada hora para evitar el dolor. Krao fue vetado en varios espectáculos públicos por su apariencia repulsiva y porque su presencia causaba desmayos entre algunos asistentes. A pesar de esto, continuó viviendo de las presentaciones privadas hasta su muerte. Su caso contribuyó a abrir el debate sobre las condiciones médicas que eran tratadas como espectáculo. 11. Annie Jones, la mujer barbuda de América. Annie Jones nació en Virginia en 1865 y desde pequeña desarrolló un espeso vello facial, lo que la convirtió en una figura singular. A los 5 años ya se presentaba con P.T. Barnum como la niña barbuda, y más tarde, como adulta, fue renombrada la mujer barbuda de América. Lo interesante de Annie no era solo su apariencia, sino su lucha. A diferencia de otros freaks, Annie se convirtió en defensora pública de los derechos de los artistas con malformaciones o condiciones visibles. En más de una ocasión, denunció el maltrato detrás del escenario y exigió respeto para los artistas anómalos. Se vestía con trajes elegantes, hablaba con fluidez y exponía su realidad sin filtros. Su activismo fue tan influyente que ayudó a mejorar las condiciones de trabajo en algunos circos a principios del siglo XX. Fue una de las pocas freaks que usó su plataforma no solo para entretener, sino para luchar por un cambio real. 12. La mujer con 2 cabezas. La farsa que engañó al público. Aunque no fue real, este caso merece mención por lo que representa. En 1890, un empresario neoyorquino creó un espectáculo con una supuesta mujer de 2 cabezas llamada Pascualina, que causó sensación. La verdad era que se trataba de una mujer normal con una segunda cabeza de cera, perfectamente camuflada con prótesis y peluca. El engaño fue tan creíble que incluso médicos llegaron a analizarla sin descubrir la trampa. Cuando el truco fue revelado, estalló un escándalo que obligó a las autoridades a prohibir este tipo de engaños en los espectáculos itinerantes, afectando directamente a muchos freak shows verdaderos, que empezaron a ser cuestionados por el público y la prensa. Este caso refleja cómo la explotación de la perversión a veces sobrepasó la línea de la realidad, dañando incluso a quienes realmente vivían con condiciones extraordinarias. ¿Te gustaría conocer más historias oscuras como estas? Dale me gusta y comparte el video con alguien que también ame los misterios históricos y las rarezas reales.
Tu apoyo ayuda a mantener viva la historia oculta. Aquí finalizamos estas principales freaks, pero aquí te quiero dar a conocer unas cuantas más reales, menos conocidos, pero igual de impactantes. Mary Ann Bevan, la mujer más fea del mundo. Nacida en Inglaterra en 1874, Mary Ann fue una enfermera que vivió una vida completamente normal hasta que comenzó a desarrollar acromegalia, un trastorno hormonal que deformó progresivamente su rostro y su cuerpo. Tras quedar viuda y sin ingresos para mantener a sus hijos, Mary tomó una decisión desgarradora: presentarse en concursos de fealdad extrema para ganar algo de dinero. Su rostro se volvió famoso en toda Europa y finalmente fue contratada por un circo estadounidense. Allí fue anunciada sin ningún pudor como la mujer más fea del planeta, título que la acompañó hasta su muerte. Detrás de su aspecto estaba una madre desesperada, una trabajadora que eligió soportar la burla pública para asegurar comida y educación para sus hijos. Años después, su historia fue recuperada como símbolo de dignidad y valentía ante la discriminación estética. Jack Earl, el poeta gigante. Jack Earl, nacido en Texas en 1906, medía más de 2 metros con 40 centímetros. Su estatura extrema fue provocada por un tumor en la glándula pituitaria. Durante su juventud fue contratado por Ringling Bros. Como el hombre más alto del mundo. Lo que pocos sabían era que Jack también era un poeta, pintor y escultor. Mientras lo anunciaban como una rareza biológica, él escribía versos sobre el cielo, el arte y la tristeza de ser visto solo por su cuerpo. Se retiró joven del circo y trabajó el resto de su vida como representante artístico de una fábrica de vinos. Murió de forma tranquila, alejado del espectáculo, pero sus poemas aún sobreviven en algunos archivos históricos. Lalo, el hombre con su gemelo colgante. Lalo fue un hombre nacido en la India en 1874 con una condición asombrosa. Tenía un gemelo parasitario completo adherido a su abdomen. El cuerpo de su hermano estaba invertido, con brazos, piernas y cabeza visible, aunque sin capacidad para moverse por sí solo. Fue llevado a Estados Unidos, donde fue anunciado como el hombre con 2 almas. Lo más impactante es que su gemelo creció junto a él durante años. Algunas personas pensaban que era un truco, pero los médicos de la época confirmaron su autenticidad. Lalo fue retirado de los espectáculos cuando un religioso protestó por el pecado de mostrar lo prohibido. Curiosidades que no se veían sobre el mundo de los freak shows. No todos eran voluntarios. Muchos freaks eran huérfanos, personas sin hogar o incluso comprados por promotores desde niños. Algunos vivían en condiciones de semiesclavitud, firmando contratos sin entenderlos, bajo promesas falsas. La mayoría vivía en zonas separadas del circo. A menudo, los artistas normales no querían compartir áreas comunes con ellos. Algunos incluso tenían vagones cerrados, comían aparte y no eran invitados a las fiestas internas. Existían falsos freaks. Algunas atracciones usaban prótesis, maquillaje extremo o incluso muñecos para simular rarezas. Esto desprestigió a los artistas reales y provocó que varios fueran acusados falsamente de engaño. Pocos se hicieron ricos. Aunque había excepciones, como Tom Thumb o Francesco Lentini, la mayoría de los freaks apenas ganaba lo suficiente para sobrevivir. Los verdaderos beneficiados eran los dueños del circo. Se creaban biografías falsas. A muchos se les inventaban orígenes exóticos, supuestos rituales tribales, linajes demoníacos, mutaciones por maldiciones, etc. Todo para aumentar el misterio y alimentar la venta de entradas. Del circo al cine. Cómo los freaks llegaron a Hollywood. El impacto de estos personajes en la cultura fue tan profundo que muchos pasaron de las carpas al celuloide. Aquí algunos ejemplos clave. Freaks, 1932. Una película adelantada a su tiempo, dirigida por Todd Browning, que usó verdaderos artistas de freak shows como actores.
La historia gira en torno a la traición hacia uno de ellos y la venganza colectiva. Fue prohibida en varios países por considerarse ofensiva y demasiado perturbadora. Hoy es un clásico de culto y se analiza como una crítica al maltrato social y la hipocresía del espectador. The Greatest Showman, 2017. Aunque es una versión muy romantizada de P.T. Barnum, la película popularizó a muchos freaks ante nuevas generaciones. Si bien fue criticada por omitir la explotación real, también generó una oleada de interés por investigar sus historias verdaderas. American Horror Story, Freak Show, 2014. Esta serie de televisión retomó personajes inspirados en Myrtle Corbin, Prince Randian y otros, dándoles profundidad psicológica y contexto dramático. Fue uno de los intentos más explícitos de retratar la humanidad detrás de lo anormal. Y en la cultura pop, series como Carnival, HBO, videojuegos como BioShock y documentales como Being Different han continuado el legado de los freaks, rescatándolos del olvido. El término freak ha pasado de ser insulto a emblema de rebeldía e identidad para muchos colectivos, incluyendo la comunidad LGBTQ+, personas con discapacidad y movimientos de diversidad corporal. Incluso en el mundo de la moda y el arte contemporáneo, diseñadores y fotógrafos han reivindicado lo que antes era considerado feo, para convertirlo en símbolo de originalidad. Detrás del espectáculo, la triste realidad de los freak shows. Mientras el público aplaudía y se asombraba, detrás del telón se escondía una verdad mucho más cruda. La mayoría de los freaks no elegían esa vida. Era la única que les quedaba. En una época en la que las diferencias físicas eran vistas como maldiciones, muchas de estas personas no podían encontrar empleo, estudiar o incluso caminar por la calle sin ser objeto de burlas o repulsión. El circo, con todas sus crueldades, era a menudo el único lugar donde eran aceptados, aunque fuera como fenómeno. Los contratos eran abusivos, los pagos miserables y la explotación constante. No se les ofrecía atención médica adecuada, y la vida en carpas, vagones y ferias los alejaba del mundo real. En muchos casos, sus representantes legales eran también sus explotadores, quienes controlaban su dinero, sus decisiones y su destino. Ser un freak no era solo vivir con una condición rara, era vivir como prisionero del espectáculo. ¿Qué llevó a que fueran prohibidos? El auge de los freak shows se dio entre mediados del siglo XIX y principios del XX. Sin embargo, con el tiempo, comenzaron a surgir voces que denunciaban el abuso y la explotación, especialmente a medida que la medicina avanzaba y se comprendía mejor que estas rarezas no eran maldiciones ni castigos divinos, sino condiciones biológicas complejas. Además, surgieron nuevas formas de entretenimiento, cine, teatro, televisión, que desplazaron a los espectáculos ambulantes. Con ellos, los freak shows comenzaron a ser vistos como un reflejo de una época más ignorante y cruel. Países como Estados Unidos, Inglaterra y Francia empezaron a prohibir la exhibición pública de personas con discapacidades físicas cuando no existía un consentimiento real o cuando se trataba de personas menores de edad. También se impusieron restricciones a espectáculos ofensivos para la moral pública, lo que dejó fuera a muchos de los actos más extremos de los circos. Sin embargo, la transición no fue inmediata. Muchos artistas fueron simplemente abandonados o murieron en la pobreza. Algunos fueron olvidados, otros se convirtieron en leyenda. El legado cultural, circo o crimen. A pesar del sufrimiento que hubo detrás, los freak shows dejaron una huella imborrable en la cultura popular. Inspiraron novelas, películas, series y documentales. Personajes como Joseph Merrick, el hombre elefante, y Prince Randian, el hombre oruga, siguen siendo mencionados hoy como símbolos de humanidad, lucha y dignidad frente a la adversidad. Pero el debate sigue abierto. ¿Fueron víctimas o estrellas? ¿Deben ser recordados como parte del entretenimiento o como advertencia de lo que no debe repetirse? La verdad, como siempre, está en el matiz. Muchos de ellos lograron tomar control de sus carreras, educarse, luchar por sus derechos y convertir su dolor en arte. Pero otros no tuvieron opción. Fueron usados como herramientas para hacer dinero. Sus nombres se olvidaron, sus cuerpos fueron exhibidos incluso después de muertos, y su historia se perdió, hasta que alguien decidió recuperarla.
El resurgimiento del interés por los freaks. En los últimos años, ha habido un renacer del interés por estas figuras históricas, pero desde una perspectiva mucho más humana. Museos, investigadores y artistas han comenzado a reconstruir sus historias con respeto, alejándose del morbo para centrarse en su contexto social. Existen ahora libros, exposiciones y hasta películas biográficas que buscan mostrar lo que había más allá de la rareza física, la valentía de vivir una vida entera en el centro de la mirada ajena, la dignidad frente a la humillación y la resiliencia frente al desprecio. Incluso movimientos de inclusión y diversidad física han recuperado estas figuras como referentes. Lo que antes se llamaba monstruoso, hoy se resignifica como extraordinario. Testimonios que rompieron el silencio. Poco antes de morir, Stefan Wybrovsky, el hombre león, escribió en una carta: «No me convertí en un monstruo. Eso me lo hicieron otros con su mirada». Annie Jones, en uno de sus discursos más recordados, dijo: «No somos errores de la naturaleza. Somos humanos que nacimos distintos. Y si nuestra diferencia puede ser usada para enseñar algo, que sea para enseñar respeto». Estas palabras no solo resuenan en la historia de los freaks, resuenan en todos aquellos que han sido marginados, usados o silenciados por ser diferentes. Y es por eso que sus historias merecen ser contadas y recordadas. ¿Y si hubieran nacido hoy? Una de las preguntas más inquietantes que surgen al conocer estas historias es: ¿qué habría sido de ellos si hubieran nacido en el siglo XXI? Hoy, con los avances médicos, la mayoría de estas condiciones pueden diagnosticarse, tratarse o manejarse desde temprana edad. Más aún, los movimientos por la inclusión, la diversidad corporal, el respeto por las discapacidades y los derechos humanos habrían hecho impensable que una persona fuera exhibida como atracción de feria. Muchos de estos freaks habrían sido influencers, activistas, artistas, científicos o simplemente personas comunes con una condición poco común. Pero no habrían sido espectáculo obligado. No habrían sido forzados a actuar para sobrevivir. Esa es la mayor lección que nos dejan: la importancia de una sociedad que valore la diferencia sin necesidad de convertirla en un circo. Hoy recordamos a estas 11 figuras no como atracciones, sino como personas. Personas que vivieron rodeadas de cámaras, aplausos y dedos señalando, pero también de soledad, abusos y dolor. Nos enseñaron que lo raro no es sinónimo de menos, que la dignidad puede florecer incluso cuando se vive en el centro de la curiosidad ajena, que todos merecemos ser vistos como algo más que un cuerpo extraño, y sobre todo, que la historia no se trata solo de héroes y reyes, sino también de quienes fueron usados, negados y luego olvidados. Hasta ahora. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado, donde lo insólito era negocio y la humanidad estaba a prueba. Si esta historia te conmovió o te sorprendió, ayúdanos a seguir recuperando estos relatos ocultos. Suscríbete para descubrir más historias reales que la historia quiso enterrar. Nos vemos en el próximo video, porque la historia, cuando se cuenta con verdad, nunca deja de sorprender.